Superando el año 3000, en un mundo devastado por la guerra y el caos ecológico, surge una Pangea, una nueva sociedad llena de héroes que luchan por mantener a su especie, siendo el más increíble de todos aquel que rompió su limitador, creciendo sin parar hasta ser el One Punch Man, Saitama, el calvo con capa, aquel legendario guerrero reconocido como capaz de enfrentar a Superman o al mismo Goku. Por eso vine a esta realidad para analizarlo, pero no puedo negarles algo. Como cambiaformas veo a todos los seres como inferiores por su falta de variedad, siendo eso justo lo que sobra en este mundo. No parece existir un límite entre todos los estilos de monstruos que hay. Cada concepto o idea es viable. Robots, brujos, psíquicos, deidades, dragones, seres ancestrales, aliens, todo es posible. Pero todos esos seres con el potencial de cambiar sus formas más y más, solo dejan de existir de repente. Eso es un desperdicio. No me malinterpreten, no sugiero salvarlos, ellos se buscaron sus exterminios. Pero sus habilidades no merecen ser desperdiciadas así. Por eso es que traje a mi mascota mucho antes del inicio de la serie. Bueno, Jeffrey, ya sabes qué hacer, no dejes que nadie te vea, y cuando un monstruo esté por morir, con tu super velocidad apareces y te lo comes. ¿Bien? Bien. Bueno, me retiro, tengo que analizar a Demon Bulma y Alma, personajes de una fanserie de Dragon Ball. Nos vemos en unos 4 meses. Crece cuanto puedas. Bueno, como quise introducir, dejando de lado este loco mundo y sus bestias, este análisis es para ofrecerles la gran conclusión sobre la verdad de Saitama, el supuesto héroe invencible. Algunos lo ven como planetario, otros como nivel estelar, años luz, infinito o directamente invencible por ser una comedia. Pero tras mi propio estudio, puedo decir que este tiene un poder muy claro y conciso. Tanto que me sorprende no haber visto a nadie hablando de esto antes, siendo un ángulo muy diferente al que cualquiera pudo notar. Por lo que vamos allá. Como expliqué en el pasado en mi análisis de Boros, este alien supera con creces a seres capaces de destruir ciudades, países o incluso continentes, sin mencionar que afirma poder destruir todo el planeta con su mejor ataque. Y como todos saben, este fue completamente acabado por Saitama, que no llegó a sentir ni la más mínima emoción peleando con este, pues están en ligas completamente diferentes. Digo, una vez incluso pudo destruir todo Júpiter de un solo estornudo. Por algo asemejan a Saitama con personajes como Freezer o Cell, aunque estos son muy poco para su gran logro, pocos minutos antes del estornudo de Júpiter, pues en su pelea contra Garou Cósmico, ambos chocaron sus puños, creando una onda exageradísima de poder. Al ser desviada por el héroe Blast y su grupo, terminó acabando con todas las estrellas de una sección entera del espacio visible. Cada estrella tiene varios años luz de distancia, lo que nos deja ver que hablamos de una cantidad masiva de destrucción. Por lo que si me disculpan, toca hacerle un rápido análisis. Primero, ubiqué las estrellas más cercanas en la imagen, claro que solo tomando en cuenta las más grandes al implicar que están más cerca de nosotros. Luego, vi su distancia en 19 píxeles, y la supuse como la distancia que hay entre el Sol y la estrella más cercana, o sea 4.24 años luz. Y como la longitud de todo el círculo era de unos 650 píxeles, pues termina siendo muy fácil calcular el área de este círculo, con una fórmula básica, lo que nos da 16.513 años luz cúbicos. Pero claro, este no es solo un círculo en el espacio, más bien es un cilindro, pues como verán, no queda rastro de estrella alguna, es decir que se extendió hasta las estrellas más lejanas, que aún son visibles, siendo que la más lejana, según nuestra perspectiva, está a unos 2500 años luz. Multiplicando eso con el área antes dicha, nos da 41 millones de años luz cúbicos. Pero claro, fue una hazaña de dos personajes, y una parte de la energía fue contrarrestada y anulada por Blast y su grupo, así que dejaría el poder de Saitama y Garou un poco superior a la mitad de lo ya calculado, es decir, 22.5 millones de años luz, siendo aquí donde la gente usualmente se queda, pero ignorando lo que ocurrió justo después. Garou se adaptaba replicando el poder de Saitama y mejorándolo con velocidad, por lo que debió de acabarlo rápidamente, pero el propio Calvito crecía a un ritmo vertiginoso, al punto de humillar a su rival en cada ocasión posible. Según la gráfica de crecimiento, ambos empezaron igual, con el nivel en un tercio de cada cubo de esa gráfica, y aunque Garou alcanzó el poder de 5 cubos, su oponente siguió y siguió subiendo, superando los 16, y luego llegó al punto de que un solo estornudo suyo era capaz de aterrar a Garou, tanto que por simple instinto de supervivencia, tuvo que esquivarlo para no morir. Hablamos de que solo los músculos de su nariz superaron el poder de todo el cuerpo de Garou, dejándolo ver unas 10 veces más potente que este, con lo que sería 150 veces superior respecto al inicio del combate. Y eso que siguieron peleando un buen rato más, y en base a tal aumento antes expuesto,
veo justo al menos duplicarlo, para cuando ya todo terminó, dejándolo con un nivel 300 veces superior al del inicio, antes de viajar en el tiempo, deteniendo a Garou de matar a todos y fusionándose con su propia versión del pasado, lo que debió ser un nuevo aumento, aunque claro, uno chiquito, pero en base a que se complementan y que Saitama mejoró al aprender a viajar en el tiempo de manera bien loca, le daría un pequeño aumento, con lo que al fin alcanzaría el nivel de 7.000 millones de años luz cúbicos, o en términos más sencillos, la potencia para destruir de un solo golpe el 0.7% de toda la Vía Láctea, una energía comparable a un gran agujero negro. Y aunque este es el final de los análisis coherentes del personaje, es solo la superficie de su verdadero poder. Esto es como un vaso de agua, y su máximo es todo el océano. No supondré que tiene poder infinito solo porque la barra estaba muy alta, ni nada que ver, sino que me baso en hechos verídicos de la obra, pues todos olvidan lo que el propio manga decía sobre el por qué subió tanto de poder en aquel combate. Así que dejen que Robodelta les lea ese fragmento. Hasta ahora, no ha existido ningún ser que se le compare en fuerza, nadie nunca ha alcanzado a comprender su increíble desarrollo. Ahora, gracias a un estímulo emocional sin precedentes, su poder aumentó súbitamente de manera exponencial. ¿Entienden? Claramente, eso implica que Saitama, desde que rompió su limitador hace tanto tiempo, siempre está subiendo de nivel. Cada día se hace más y más fuerte. Solo que como ya es invencible, nadie nota la diferencia. Lo especial de este gran combate es que todo el estrés e ira de Saitama causaron que su subidón fuera muchísimo más rápido que de costumbre. Después de todo, multiplicar su poder 300 veces en pocos minutos es una salvajada. Pero claro, no me limito a ese diálogo para afirmarlo, pues existe un interesante audiolibro con una aventura extra de Saitama, el segundo CD-drama, llamado El entrenamiento de Genos. En este, él prueba un sistema de simulaciones para pelear sin necesidad de destrozarse en el proceso. La cuestión está en que en este sistema también replica al usuario, es decir, que encontró la forma de que Saitama enfrentase a un enemigo digno, a sí mismo. Por lo tanto, luego de configurar unas cosas, este calvito se puso el casco de realidad virtual, acabando de un solo golpe y sin importancia con su enemigo, antes de que Genos quedase alucinado, sabiendo que ese ser era una réplica de Saitama del día anterior, a lo que este respondió tipo, ¿no es normal ser más fuerte que tu versión de ayer? Genos lo tomó como una lección, pero yo como una aclaración. Cada día Saitama se hace tan fuerte que este es capaz de acabar con su versión del día anterior de un único golpe clásico. Hay gente que dice que no, que simplemente el sistema no podía replicar el poder de Saitama, pero eso no tiene sentido. Fue un combate en un entorno virtual, es decir, que si este no pudiese imitar el poder del calvito, también le habría afectado al Saitama real, y por lo tanto hubiera sido un combate parejo. Respecto a cuánto sube, en este sistema el combate termina apenas se considera que alguien sufrió una herida grave, lo cual hasta molestó a Metal Bat diciendo que podía luchar mucho más. Y por cómo funcionan las contusiones, creo que Saitama le habría aplicado apenas el doble de su fuerza para dejarlo incapacitado, siendo aún más, recordando que Saitama nunca golpea con todas sus fuerzas al no esperar nada de nadie, es decir, que siempre da golpes flojitos, lo que lleva a que cada día Saitama debería aumentar su poder 4 veces. Y consideren que soy conservador, podría exagerarlo mucho más. Igual, subir 4 veces su poder en 24 horas sigue siendo muchísimo menos que 300 veces en menos de una, por lo que es consistente. Para conocer el exacto de Saitama, toca contabilizar cuántos días han pasado desde la gran batalla contra Garou. Sí, no es lo más esperable, calcular fechas para descubrir su poder, pero así funcionan las cosas. Así que más les vale seguirme el ritmo. Aquí tendrán un contador para no perderse. Para empezar, tras la derrota de Garou por King, a este lo dejaron escapar. Tiempo después, Silverfang lo encontró entrenando en unas cascadas. Mínimo fue unos 2 días después para que tuvieran tiempo de recuperarse, de que Metal Knight anulara el veneno de radiación que todos tenían y que ya Garou se pusiese a entrenar otra vez. Luego el cazador junto a Silverfang terminaron con todos los líos legales basados en el caos que formó, siendo que según el viejito, uno de estos había terminado la semana anterior, y hablamos de que terminó, sin contar lo que debió tomar que empezase siquiera, considerando todo el tiempo que el proceso duró. Mínimo, habrían pasado 10 días desde aquella gran batalla. Y no estoy limitando las cosas. Digo, en serio, Genos se sentía ridículo porque solo había multiplicado su poder como 1.000.000 de veces en 2 meses. Aquí la percepción del tiempo es muy rara. Ni que llevase 10 años entrenando, por Dios. Tras eso tenemos ya el nuevo arco para Saitama, con este al fin siendo clase A y teniendo una gran batalla con Tatsumaki en el mismo día. Ya en el siguiente, con todo resuelto, Genos quiso tener su revancha con Saitama luego de haber exterminado a un pueblo de gente árbol. Siguiendo, ocurrió un especial de 2 días de duración sobre apuestas clandestinas de héroes, solo para llevarnos al
al día 14, la aventura de King, el cual ocurrió un martes, en simultáneo con el viaje especial estilo RPG de Saitama, acabando con un dragón deidad antiguo, y a continuación comenzó el arco de la aldea ninja, que duró 2 a 3 días, para terminar con un salto en el tiempo de varios días, mostrando que ahora los ninjas estaban obsesionados con ser entrenados por Saitama. Seguro les tomó todo el día lidiar con eso, por lo que ya estaríamos al menos en la semana siguiente desde aquel martes de la aventura de King. Esto es vital, porque en el capítulo siguiente, Saitama y Geno se encuentran en una noche cualquiera comprando cosas de oferta, con el día siguiente siendo mencionado como uno de descanso, es decir, sábado o domingo, lo que nos hace recordar la gran enseñanza de One Punch Man desde la temporada 1, que las buenas ofertas están en los sábados. Lo que quiere decir que esa plática sería del sábado de la semana siguiente de la aventura de King, implicando matemáticamente que es el día 25 desde la derrota de Garou. Luego de eso, Sweet Mask invitó al Calvito a muchas cosas del día siguiente, hasta la gran revelación de su secreto de héroe, donde Saitama lo ayudó. Más tarde, enfocándonos en el arco de los neohéroes, se hace referencia a que ese caos ocurrió en el día anterior, para que después Saitama fuese reclutado como miembro de la Asociación de Víctimas de Nombres de Héroes, y este lleva protestando desde entonces, mientras héroes alrededor del mundo arriesgan sus vidas con enormes amenazas nuevas. Aún no se muestra en el manga, pero según el webcomic, que en 1 o 2 capítulos, este desintegrará un robot malvado genérico y ya se pasará al día siguiente, el cual se extenderá otros cuantos meses en base a múltiples cosas. Así que mejor quedarnos con ese para que este video no se desactualice en 2 semanas. Así que en total, hablamos de 28 días desde la derrota de Garou, por lo que solo hay que multiplicar el poder de Saitama de 7.000 millones de años luz por 4, un total de 28 veces, lo que nos da la increíble cantidad de 50 años luz con 25 ceros detrás. Para saber cuánto es eso, lo mejor es dividirlo por la cantidad de mi categoría Cluster, que se basa en poder destruir 100 millones de años luz en los 3 ángulos, o en términos sencillos, 1 billón de veces la Vía Láctea, lo que nos deja con el gran nivel de 504 clusters, siendo este el increíble poder actual del calvo con capa. Por algo es el One Punch Man, pero sigue muy lejos de la escala universal, siendo que aún le falta seguir creciendo por 10 días enteros, lo que según como se publica este manga se traduce a unos 10 años más. Lo más seguro es que cuando sea un real universal, ya será cuando pelee contra Dios, y de paso al fin será comparable a las escalas divinas de Dragon Ball Super. Como dato interesante, usando estos cálculos a la inversa, para cuando se volvió héroe profesional clase C, tendría apenas el nivel lunar. Es decir, que si Boros, el tipo que estuvo 20 años buscando aquel enemigo digno, llegaba unas 2 semanas antes, pudo tener tal batalla soñada, pero llegó tarde y se enfrentó a un Saitama que ya iba por la escala estelar, para el cual el pirata espacial ya no era la gran cosa. Así que recuerden, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, esa es la única lección aquí, o si no serán desintegrados por un calvo. Dispuesto a dar su vida con tal de ganarle. Garou, ¿no? Prepárate. Voy a matarte. Pasando con su velocidad y reacción, como supondrán son tan exageradas como su fuerza, pasando de blitzear la velocidad del sonido a ver como nada la velocidad lumínica de Flash. En general, a pesar de que el mundo de One Punch Man está lleno de seres con una escala similar a la lumínica en cuanto a velocidad, ninguno es nada para Saitama, y hay una hazaña clara que lo demuestra, siendo una vez más el choque de puños con Garou, pues al acabar con todas las estrellas de ese espacio, implica que la energía de sus puños recorrió esos 2500 años luz en poco tiempo, diciendo que le tomó unos 10 segundos, podemos hablar de 250 años luz por segundo. Pero claro, fue un golpe a máxima potencia de 2 guerreros en igualdad que luego Blast y su grupo afectaron para lanzarlo lo más lejos posible, lo que me hace ver lógico que Saitama individual en esos momentos fuese mucho más lento que eso, como para llegar a un quinto, es decir, 50 años luz por segundo, una genial velocidad, pero bastante baja a comparación de lo ya expresado. Por algo es que Jeffrey ha podido estar yendo a super velocidad por todo el mundo comiendo cuanto monstruo quiera, pues ni siquiera Saitama con esa velocidad podría verlo, aunque claro, la batalla contra Garou fue el último evento donde eso fue viable, pues luego de elevar más de 300 veces sus capacidades, Saitama debió alcanzar 16.000 años luz por segundo. Después de todo, en el propio combate contra Garou, al mismo tiempo que aumentaba su fuerza para golpearlo mucho más potente, se movía tan rápido que este no podía hacer nada, es decir que la fuerza y velocidad aumentan en simultáneo, y con el increíble nivel ya expresado, podría recorrer de una punta a la otra de la Vía Láctea en solo unos 8 segundos. Y ahora toca elevar ese número muchísimo más, en concreto, multiplicarlo por 4 28 veces.
lo que nos lleva a la burrada de cantidad de 12.400 millones de universos por segundo. Es decir, que esa es la cantidad de veces que podría recorrer los 93.000 millones de años luz que conocemos que tiene el universo observable de una punta a la otra en un solo segundo. Les garantizo que no creo que ni siquiera Goku con el Ultra Instinto completo llegue a acercarse a tales exageradas velocidades. Y es un hecho, lo calculé. No les diré cuánto es porque de todos modos no sirve con eso el remake, pero les dejo el dato. Buena pelea, amigo. Deberías estar orgulloso. En realidad, sus estadísticas respecto al aguante y estrategia son algo irrelevantes, así que pasaré rápido con eso. Para empezar con el aguante, literalmente no ha demostrado nada, aunque en la asociación de monstruos sí demostró poder estar varias horas por ahí explorando sin complicaciones, pero en un combate real solo ha estado unos pocos minutos, así que no puedo darle un aguante superior a unas horas. Ya hablando de su estrategia, está claro que Saitama es un menso, no hay otra manera de describirlo, literalmente nada le importa, aun si no tiene nada que ver con el combate, cualquier cosa que cualquier persona le diga de cualquier tema, no le importa. Así que está claro que no tiene habilidades marciales. Digo, sus técnicas se llaman golpe serio, golpe simple, golpes simples consecutivos y así. Aún así, no podemos negar su envidiable habilidad en combate. Verán, él no sabe nada, literalmente nada. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando esto ahora mismo tienen una mejor habilidad de combate que Saitama, pero ahí está el problema. Su cuerpo rompió su limitador, se adapta a todo. No implica que tan solo aumente en fuerza, sino que también aumenta en otros aspectos, como lo demostró peleándose contra Garou Cósmico. Verán, dando un rápido contexto, en este mundo existen muchas artes marciales que son completamente ilógicas, sobrenaturales y bien locochonas. Y Garou terminó aprendiendo de todas, formando una versión mucho mejor de todo, llamado el Puño de Dios. Así que, si multiplicamos la fuerza de Saitama con esa técnica, Garou debería ser unas 10 veces más fuerte que este. Claro, se adaptaría, pero al menos por unos instantes debería tener la fuerza requerida para desintegrarlo. Ahí entra en juego la adaptabilidad del calvito, pues con simplemente estar peleando con Garou, este terminó imitando su capacidad de combate. Eso no implica que luchase como este, pero sí que tomó lo mejor para su estilo. Verán, las artes marciales nos enseñan que dar tan solo un golpe no es tan sencillo como muchos pueden pensarlo. Si tú solo lanzas tu puño como lo hace Saitama, lo más posible es que tú te termines lastimando y no ejercerás ni de chiste tanta fuerza como es posible. Las artes marciales permiten convertir tan solo el movimiento de un puño cerrado en una cosa realmente ofensiva y dañina contra el oponente, moviendo cada parte del cuerpo en una sinergia perfecta. Eso es lo que Saitama pudo igualar. Por lo tanto, cuando se trata de ejercer fuerza contra el oponente, siempre estará al mismo nivel de su oponente. Podría estar mucho más arriba, pero pues con el viaje en el tiempo perdió la memoria, así que no recuerda el Puño de Dios. Otra cosa a mencionar es que sorpresivamente tiene un montón de creatividad en combate. Por ejemplo, cuando deshizo toda una luna para así tener un montón de puntos de apoyo y golpear por múltiples direcciones a Garou. O cuando acabó con Orochi con el poder de un chorrito de lava condensado. Su creatividad es muy extraña, pero él tiene bastante suerte, así que termina siendo bastante efectiva en combate. Igual no hay que negarlo, su personalidad tan aburrida terminarían causando que él fuese exterminado rápidamente por cualquier ser que fuera mucho más fuerte que él, sin darle tiempo siquiera a adaptarse. Creo que eso es algo a tomar en cuenta. Las profecías mintieron. Fuiste demasiado fuerte, Saitama. Pasando a sus poderes especiales, puedo decir que esta debería ser la categoría más rápida, porque ya hablé de varios durante el video. Por ejemplo, su adaptación biológica a prácticamente todo. Ese poder no solo le permite ser capaz de imitar artes marciales, sino que también le permite imitar poderes. Por algo es que terminó siendo capaz de interactuar con portales como si fueran algo tangible, moverlos a su gusto y luego incluso aprender a viajar en el tiempo. Su cuerpo de alguna manera es capaz de imitar y adaptar casi cualquier tipo de energía. Lo único que el oponente tiene a su favor para impedir que Saitama imite todas sus técnicas es que a este realmente no le importa lo suficiente. Tiene la capacidad, pero como literalmente le vale, tan solo las moverá para que no le estorben y pueda seguirte golpeando. Sin mencionar su evolución reactiva, es decir, su habilidad de hacerse 4 veces más fuerte todos los días, y que si lo oponen demasiado extremos hace unas 100 veces más fuerte en pocos minutos de combate. Ya pasando a poderes que no he explicado, tiene evidentemente supervivencia espacial al poder pelearse con Garou en este sin sufrir por eso. Y con eso mencionado, solo queda el poder único de Saitama. Es una cosa completamente rara que nunca he visto en otros seres. Es algo a lo que llamo ultra resistencia, junto con ultra fuerza. Verán, su cuerpo prodigioso no solo resiste daño de golpes, sino que es inmune a prácticamente todo. O sea, golpes que anulan la resistencia, que afectan sus órganos o que tienen temperaturas extremas, le dan completamente igual. Otro buen ejemplo es la radiación de Garou Cósmico.
la que soltaba como pasiva y a este le daba completamente igual, justo como demostró con cosas extradimensionales que no son canon, pero sirven como extra de lo que se supone que Murata cree que Saitama puede hacer. O claro, el mejor ejemplo posible, él como Phoenix Man metió a Child Emperor en un espacio mental conceptual, es decir, que literalmente no existía, solo era algo que ocurría dentro de sus mentes, al que Saitama se metió solo porque quiso, de forma que ni los poderes que afectan la mente sirven contra este. Pasando a su ultra fuerza, es algo mucho más sencillo de explicar, pues no es solo que él tanquee lo que sea, sino que afecta lo que sea, como lo de mover los portales ya mencionado, aunque el mejor ejemplo de esto sin dudas es su capacidad de, en base a tan solo puño limpio, anular la influencia de Dios sobre sus recipientes, como lo hizo tanto con Garou como con Void, lo que me hace pensar que cosas como técnicas de sellado, controles mentales, hechizos que te potencian y más semejantes serían acabados por un simple golpe en la cara, aunque no parezca tener sentido. Con esto dicho, puedo pasar a mostrar su ficha de personaje, muy por encima de lo que muchos dicen de él, y también muy por debajo de lo que la otra parte dice. Me parece que esta perspectiva es la correcta respecto a su potencial, y con gusto debato en los comentarios con cualquiera que esté en desacuerdo. Con respecto al top de poder, me parece un buen momento para decirles que este es el análisis número 20 y último de la segunda temporada del canal, es decir, el análisis número 40 en total. Es increíble cuántos personajes han analizado aquí. Contando todas sus transformaciones y lo que sea, da en total 82 personajes, cada uno con su cariño y dedicación para el análisis. No encuentran eso en cualquier canal. Y hablando de su puesto en el top, con su gran nivel cluster, que ya le permite acabar con una millonésima parte del universo, se queda con el puesto 32. Jeffrey, ¿dónde estará? Oh, pero qué bien, lo olvidé por completo. Gracias a que dejaron los cadáveres de todas las mascotas de Dios, comiste tanto poder cósmico que al fin lo lograste. Rompiste tu caparazón. No puedo esperar a ver en qué te convertirás. Es innegable que en estos meses creciste mucho más que yo. Eso me deja mal parado. Al final, hay que recordar que Saitama nunca se rindió. Siguió en un entrenamiento brutal para este, sin un final claro o siquiera cercano. Solo siguió y siguió, hasta que al fin fue recompensado. La vida es corta, por eso creo que a todos nos toca luchar por seguir avanzando y creciendo tanto como podamos para autorrealizarnos y ser capaz de cumplir nuestros objetivos a tiempo. Recuerden aprovechar estas vacaciones, mis espectadores, y si quieren que pueda seguir mi camino también, apoyen al canal si no es mucha molestia. Sin importar si es que el camino tiembla o tiene muchos baches, a todos solo nos toca seguir avanzando como podamos, sin temer al cambio. No podemos comprometernos con el camino, pero tenemos que ser firmes con el destino. Por eso mismo, les comento que nunca volverán a ver ese diseño del top de poder, pues entrando a la temporada 3, toca al fin un gran rediseño. Bueno, creo que es hora de despedirnos. Prepárense, porque para el nuevo video, al fin avanzaré con aquel viejo proyecto, aquella gran historia que sin duda merecen conocer.